Queridos hermanos, muy buena tarde. Tengan todos ustedes, tarde-noche ya. Bienvenidos a Fidei Medios Tehuacán. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra y estamos aquí hoy para poder compartir la palabra de Dios. Hoy queremos que la palabra de Dios sea verdaderamente esa fuente que nos ayude a ti y a mí para poder estar conectados a la gracia, a este río, a esta gracia que fluye desde el Espíritu Santo. Hoy he preparado un tema que creo que será de mucha ayuda en nuestra vida personal, en la vida de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos jóvenes, y lo hemos llamado precisamente sobre las murmuraciones, el pecado de las murmuraciones, cómo salir de ella, cómo salir del chismorreo, cómo salir de las murmuraciones, de hablar mal de los demás y de levantar a veces sin darnos cuenta juicios. A veces sin darnos cuenta hacemos también conjeturas que no tienen que ver nada con la realidad. Yo quiero que te quedes y que le compartamos ahí para que este programa dé mucha luz a muchas personas. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Bienvenido a Fidei Medios Radio Tehuacán para que tú y yo podamos hoy encontrar pistas, herramientas que nos ayuden cómo salir de la murmuración. Pero vamos a empezar por el principio. Y quiero empezar pidiéndote que escuchemos esta historia que va a ser como el parteaguas al tema. Esta historia que nos va a ayudar a todos a entender qué es la murmuración, cuáles son sus efectos, qué nos dice el Papa, pero también cómo salir de ella. Porque no basta nada más de denunciarla. No basta nada más en decir y señalar esto y el otro. Ese es un chismoso, esa es una chismosa, esa persona le gusta levantar falsos y no ayudar a las personas a salir de donde están. Todos tenemos debilidades y limitaciones, pero lo importante es dejarnos guiar por la presencia poderosa del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te ilumine a ti, me ilumine a mí, para que ambos podamos entender con claridad cuántas veces dañamos al prójimo, cuántas veces pecamos, pero como veíamos, el pecador peca 7 veces al día y 7 veces se levanta. Libro de Lamentaciones. Pero hoy queremos también levantarnos con herramientas. ¿Cómo hacer para no volver a caer en las murmuraciones? Estamos rodeados en este momento de muchas murmuraciones. ¿Ya qué me refiero de muchas murmuraciones? Estamos rodeados de situaciones, de malas noticias, de fake news, como decimos ahora, de noticias que no tienen que ver con la realidad. Que si ya se murió, que si fulana hizo esto, que si dijo esto de mí, que si ya este hombre anda con esta persona, y todos vamos viviendo a través de murmuraciones. Había una vez un hombre que calumnió grandemente a su mejor amigo y por lo tanto lo calumnió por la envidia que tuvo al ver su gran éxito en un logro de su vida. Habló muy mal de él, despotricó, arremeteó y tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a su amigo. Y entonces aquel hombre, lleno de mortificación por lo que había hecho, acudió a un gran sabio, a quien le dijo: quiero reparar todo el daño que le hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo reparar lo que yo he hecho en su dignidad de persona? En lo que yo he hecho en su vida a través de mis comentarios provocados por la envidia. El sabio le dijo: muy sencillo, muy fácil de reparar. Toma un saco
lleno de plumas ligeras y pequeñas, y salta hacia el pueblo, baja, y suelta por cada una de las calles del pueblo donde vayas caminando, ve soltando las plumas. Ve y hazlo. El hombre, muy contento con aquello tan fácil que le había dicho el sabio, bajó al pueblo, tomó el saco de plumas ligeras y de plumas pequeñas y empezó a caminar por todas las calles del pueblo. Iba lanzando las plumas al aire. Y al cabo de un día las había soltado todas. Terminando la misión que se le había encomendado, el hombre regresó con aquel sabio y le dijo: ya he terminado. El sabio entonces le dijo: esa es la parte más fácil. Ahora viene la parte más difícil. Debes volver a bajar al pueblo y debes recoger una por una las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. Aquel hombre se sintió triste, pues sabía lo que eso significaba. Y no pudo juntar casi ninguna. Ni estaban en el mismo lugar, ni sabía por dónde habían caído. Se volvió al sabio con su tristeza y le dijo: es imposible. El sabio le respondió: así como no has podido juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo, el mal que le hiciste a tu amigo voló de boca en boca. El daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón, porque no hay otra forma de revertir lo que tú has hecho. Esa es la murmuración. Una vez que lanzamos el hablar mal de los demás, una vez que decimos: a mí me parece, yo creo, estoy murmurando. Estoy levantando tal vez un falso, o hay personas que hasta lo llegan a asegurar y te dicen: yo lo oí, yo lo vi, sin importar si fue verdad o no fue verdad. ¿Qué es una murmuración? Primero, la murmuración es un pecado, nos tiene que quedar muy claro. El hablar mal de los demás, el levantar falso de los demás, es un gran pecado. Y hoy parece que en las redes sociales esto está aumentando. Parece hoy que en las redes sociales esto se está llenando y estamos soltando, como quien dice, la lengua. ¿Cómo podríamos definir la murmuración? La murmuración, te decía yo, es un comentario que se hace de alguien, de una persona, que no está presente. Fíjate, lo primero que buscamos es la ausencia de la persona de quien vamos a hablar mal. Eso es lo primero, su ausencia, que no esté presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla, ya sea por envidia, ya sea por orgullo, ya sea por darle taconazos, por hacerle la vida imposible. Nosotros hablamos mal de los demás. Y lo triste es que lo hacemos cuando hay ausencia de la persona. Y lo más triste es el oído que prestan también aquellas personas que les gusta que les endulcen el oído con chismes. ¿Te das cuenta que esto lleva una autodestrucción y una destrucción en las relaciones? Las murmuraciones lo destruyen todo. Por favor, tú que me estás escuchando, te pido que compartamos este tema, porque es importante hoy. Las murmuraciones
lo destruyen todo. No es un tema de hoy, es un tema que hemos vivido siempre el ser humano. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en el libro de Números. Ahí vamos entonces a entrar ahorita, pero quiero dar las bases. La murmuración no es algo novedoso. El ser humano siempre, por envidia, por egoísmo, por enojo, habla mal de otro en su ausencia. Y esto, la murmuración, te decía yo, destruye todo. Destruye a tu familia. Destruye instituciones religiosas. Ya no hablo que los laicos hablen mal de sus sacerdotes. Hay sacerdotes que entre ellos en el presbiterio hablan mal unos de otros. Destruye el ambiente de trabajo. Cuando levantamos falsos, cuando levantamos mentiras en la vida o en la relación de una persona. Es decir, la murmuración socava como una mano de chango, como estas máquinas, saca, fíjate lo que saca, y destruye la obra de Dios. Sí, y difunde, realmente es miedo, y lo que difunde es odio. Hoy vemos en las redes sociales que estamos llegando a un límite de miedos y de odios, porque todos estamos pendientes de lo que está pasando en la vida de los demás, ya sea por aburrimiento, ya sea por tedio. Déjame decirte las palabras de un pastor anglicano convertido al catolicismo en 1995, Dwight Longenecker. Dwight dice en relación a las murmuraciones, dice, difunden el odio y el temor. Este hombre, que es norteamericano y como diríamos es uno de los grandes blogueros, fíjate, católicos norteamericanos de mayor influencia, describe el mal del chismorreo o la murmuración y dice que es el mal más grande que destruye movimientos, grupos, familias, matrimonios. Y si ponemos atención a los mensajes que su santidad Francisco nos ha estado dando en los últimos meses, él también lo denuncia. En efecto, este santo padre, el padre Francisco, ha convertido en una de sus intervenciones, por decirlo así, públicas, el tema de la murmuración como un tema dañino, como un tema de alerta continua. En uno de sus grandes discursos, el Papa Francisco dijo: a los chismes entre los enemigos es el enemigo más grande de la armonía. El chisme, la murmuración, es el enemigo más grande de la armonía. Y lo ha dicho para las comunidades religiosas. Y yo lo llevo a las comunidades laicales. Yo lo llevo a los movimientos, pero también lo llevo a los matrimonios. La amiga que se toma el cafecito con su amiga para hablar mal de su esposo. Ya no de otro, del de ella. Si tú hablas mal de tus hijos, si tú hablas mal de tu esposa, de tu esposo, estás hablando de ti mismo, de tus malas decisiones que has tomado. Las murmuraciones nos hacen hablar mal del otro. Y dice el Papa Francisco, si viene a tu corazón, a tu mente, el deseo de hablar mal de alguien, muérdete la lengua. Así lo dice, muérdete la lengua. Dice en esta forma de hablar del Papa Francisco, lo más seguro es que se te hinche, pero no harás mal a tu hermano o a tu hermana. Fíjate, tenemos que evitar a todas costas el seguir propagando como una bola de nieve
que va cayendo de la montaña, va agarrando fuerza, va creciendo, las murmuraciones. Murmuramos contra los hijos. Se murmura contra los esposos, contra las familias, contra los matrimonios, contra los compañeros o compañeras de trabajo. Se murmura contra el gobierno, se murmura contra la iglesia, se murmura y parece que se ha vuelto el juego de mesa más apetecible en estos días. Yo te digo, siempre hemos murmurado, siempre. La palabra de Dios en el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, versículo 5, fíjate, capítulo 11, versículo 5, la palabra de Dios nos habla de cuando ya los israelitas han sido liberados de la esclavitud de los egipcios. Ya han cruzado el Mar Rojo. Ya han caído, por decirlo así, las primeras lluvias del maná. Ya Dios les ha dado de tomar agua de la roca. Y dice, la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. En el versículo 1 dice, el pueblo profería, es decir, hacía quejas que sonaban mal a los oídos de Dios, y Dios los oyó. Se encendió la ira de Dios y ardió contra ellos su fuego del Señor, y devoró una punta del campamento. Ojo, una punta. Y el fuego se apagó. Por eso Dios le llamó a aquel lugar Taberá, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahvé. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar por su apetito. ¿Cuál apetito? El de las quejas. ¿Cuántas veces tenemos quejas de todo? De que si gana bien, de que si el dinero no da, de que si nos hace falta, de que es un flojo, de que no hace nada. Y no somos agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces tenemos quejas en los grupos y en los movimientos de la iglesia? Porque simple y llanamente uno dice que más que el otro. Porque tenemos la mirada puesta en lo que hacen los demás y no me dedico a hacer lo que a mí me toca hacer. ¿Te das cuenta? La murmuración destruye todo. Tanto lo dice un pastor hoy sacerdote anglicano, ¿sí?, convertido al catolicismo, como nos está diciendo el Papa Francisco. Socava la obra de Dios. Y hoy, dentro de la iglesia, parece que los enemigos más grandes de la iglesia somos nosotros mismos. Quien dañamos a la iglesia no son los hermanos separados, no son los hermanos de afuera, somos nosotros mismos con nuestros antitestimonios de vida. Vamos hablando mal de los demás, vamos levantando falsos. Había una mujer, y esta historia que te cuento es cierta, ciertísima. Yo la viví. Y la viví en el sentido de que me enteré por el mismo sacerdote al que le querían hacer daño levantándole un falso. Esta mujer era una mujer activa, era una mujer dinámica, era una mujer que se había vuelto un pilar importante dentro de esa parroquia. Y un día le escribió enojada porque el sacerdote empezó a tomar riendas. Aquella mujer empezó a ganar poder dentro de los movimientos. No se hacía nada si aquella mujer decía o no decía nada. El sacerdote empezó a tomar responsabilidad, a tomar un compromiso más serio en su pastoreo y empezó a quitarle poder. Esto, por supuesto, que le molestó. Y entonces levantó un falso. El falso es que había visto a una servidora dentro de la oficina del sacerdote, que está llena de vidrios, teniendo sexo. Y empezó a querer difamarlo. El sacerdote lloraba. Y lloraba porque decía, tantos años de mi vida cuidando
mi dignidad sacerdotal, cuidando mi reputación sacerdotal, para que en un segundo la quieran destruir. Y recuerdo que mi esposa y yo le dijimos, padre, eso tiene fácil solución. A las cosas hay que atacarlas de frente. Convoque al consejo para que esto sea una reunión y se aclare. Una vez que se habló, se acabó la murmuración. Y aquella mujer salió de patitas solita a la calle. La murmuración daña, socava la obra de Dios. Porque recuerda que Satanás, el demonio, está como el león rugiente al acecho. Y ha venido a matar, a robar y a destruir. Y está destruyendo familias, está destruyendo grupos, está destruyendo amistades, porque hemos dejado que la murmuración entre. Y te estoy hablando de lo que dice el libro de Números, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, hermana. Aquel pueblo empezó a tener apetito. ¿Cuál apetito? De quejas, de murmuraciones. Y estaban en total desacuerdo con lo que Dios hacía en sus vidas. ¿Cuántas veces, hermano, no nos parecen los caminos por donde Dios nos va llevando? ¿Qué consecuencias tuvo este chismorreo? Primero, encendió la ira de Dios, dice. Y en segundo, Dios fue cuando castigó al pueblo de Israel y lo hizo caminar 40 años, no 40 días. Ya habíamos hablado un día de los qué significa el número 40, que es renovación, que es interiorización, que es revisarme, observarme, es hacer cambios en mi vida. Dios los lleva 40 años por el desierto para revisarse. A mí, predicador, me ha tocado que hermanos se acercan a hablarme mal de la coordinadora, a hablarme mal de alguna hermana. Yo nada más me sonrío y ahí queda. Porque digo, si yo alimento, si yo salgo diciendo, fíjate que fulana está hablando mal de ti, ¿qué crees que va a pasar? La bola de nieve se va haciendo inmensa. Y nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que ser comunicadores de paz, de armonía. La murmuración lo que destruye son los grupos, las familias, las relaciones, porque socavan, rompen con la armonía. Hoy yo te invito a no hablar mal de los demás. Hoy yo te invito, como dice el Papa Francisco, a que te muerdas la lengua. Y este morderse la lengua que invita el Papa Francisco no es un morderse de relajo, es un morderse de verdad. ¿Por qué hablamos mal de los demás? Ya hemos dicho que por envidia, por enojo, porque, como dicen por ahí, no les gusta la luz que tú pudieras estar emanando. Hablamos por muchas situaciones. Lo importante, hermano, es que tú, el que va a recibir ese mensaje, hagas un alto. No lo comuniques, reflexiónalo. Como dice San Pablo, obsérvenlo todo, véanlo todo y quédense con lo bueno. Quédate con lo bueno de aquello. Lo que no sirve, deséchalo. ¿Por qué las personas hablan mal de ti? No te enganches. Hablan mal porque quieren ser vistos. Y no estoy justificando que ese pecado valga una justificación, valga la redundancia, no. Estoy diciéndote que para que a ti no te robe tu paz, no permitas que la murmuración entre, rompa tu armonía como ser humano, rompa tu armonía familiar, rompa tu paz interior. No lo permitas. Las murmuraciones, dice este mismo ex pastor anglicano, dice, las murmuraciones son como un
cáncer. Son como un cáncer, y aquí viene lo interesante, con metástasis. Sí, lo quitas de un lugar y aparece en otro. Las personas chismosas, las personas que murmuran dentro de los grupos de la iglesia, los mueve uno de diferentes ministerios y a donde van parecen manzanas con gusanos podridas y perdón, pero echan a perder todo el canasto. ¿Por qué? Porque es un cáncer que ya ha hecho metástasis. ¿Tenemos que sacarlos y tirarlos? No. Tenemos que orar. ¿Qué podemos hacer en la vida cotidiana? ¿Ir a enfrentarnos, pelear? No. Hablar con aquella persona, cara a cara. No responder de la misma manera que ella. Lo que hoy hacemos es que respondemos. Lo que hoy hacemos es que, hablaste mal de mí, pues tú no estás enterada de lo que yo sé de ella. Conozco a dos personas, dos amigas que se enojaron, se pelearon en un lugar público y una habló mal de la otra y la otra se encendió y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Aquello tuvo consecuencias muy graves. Muy graves. ¿Por qué? Porque no sabemos pedirle a Dios prudencia. Porque se nos olvida pedirle a Dios sabiduría. Porque se nos olvida pedirle a Dios, que Él sea el que guíe nuestras vidas. Porque hemos dejado que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Porque el corazón del hombre hoy está como la creación al principio, en una terrible confusión, en un terrible momento de confusión, en un terrible desorden. Y donde hay desorden, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga a poner orden en nuestras vidas. La murmuración es un cáncer terrible. ¿Cómo salir de esto que he vivido siempre, que lo hago ya como si fuera mío, que es parte de mi personalidad, porque mi familia así lo ha hecho y así han vivido y yo lo repito? Recuerda que tú tienes un poder que Dios te ha dado. El poder de romper en repetir los patrones de conducta. Quiero darte 10 tips, 10 sugerencias. 10 sugerencias, hermana, hermano, que nos está sintonizando y que te invito a darle compartir a este tema. Sí, lo vamos a subir a YouTube también. Sí, porque la murmuración es un pecado. ¿Cómo salir de ella? 1. Reza al Espíritu Santo. Sí, reza, ora, clama, pide su presencia en tu vida. ¿Para qué? Para que Él ponga orden en tu pensamiento, en tu lengua y en tu corazón. Son 3 áreas que necesitamos que estén en orden: lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo traigo cargando. Jesús dice que los labios hablan lo que el corazón guarda. Y uno de los problemas de hoy es que no conecto mi pensamiento con lo que voy a decir. Esa fue una enseñanza de un querido maestro en la secundaria. Llegaba a la pizarra, hacía un dibujito de un cerebrito y después ponía unas bolitas y como un pensamiento. Y nos decía, conéctense el cerebro antes de hablar. Podría parecer muy grosero, muy rudo, pero cuánta verdad. Si tú te conectas tu pensamiento, si tú piensas antes de lo que vas a decir, te vas a ahorrar muchos problemas. Más vale, escucha bien lo que te voy a decir. Dice el libro de sabiduría, más vale pasar por tonto, más vale pasar por tonto que abrir la boca. Y resulta y pareciera que es más sabio el tonto que no abre la boca que aquel que abre la boca para hablar mal de los demás. Si no tengo nada bueno que decir de esa persona, me quedo callado.
Si tengo algo bueno que aportar, hablo. Si tengo algo que pedir, decir, bueno, lo digo. Si hay algo que no me gusta, si hay algo que me tiene inconforme, si hay algo que no me parece, voy y hablo con mi hermano, voy y hablo con mi hermana. Lo dice la palabra, llámalo aparte. Uno de los tips es, pídele al Espíritu Santo. Fíjate, los apóstoles, antes de Pentecostés, e incluso el mismo Pedro, negó a Jesús. Y lo negó con su lengua, diciendo, no lo conozco, yo no sé quién es. Después de la primera novena de Pentecostés, hay una transformación radical en aquellos hombres. Pronuncia un discurso, una homilía, y se convierten solo 3,000 personas. ¿Cómo? Estaban llenos de Espíritu Santo. Hermano, pide, invoca en tu vida personal la presencia diaria del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven a través del corazón de María, porque María estaba en ese cenáculo. Y no estaba ahí para chismorrear, para lamentarse. Estaba ahí para acompañarlos, para caminar, para hacerles ver las cosas que ella había visto, escuchado y aprendido de su hijo. Piensa, es el segundo tip. Piensa, sí, conéctate antes de hablar. Dice la carta de Santiago que deberíamos de ser muy rápidos para escuchar y muy lentos para hablar. ¡Wow! Muy rápidos para escuchar y muy lentos para hablar. ¿Quién es lento para hablar? ¿El que tiene algún problema neurológico? No. Aquel que piensa sus palabras. Aquel que va razonando lo que va diciendo. Muchas personas, cuando predicamos, los predicadores, yo no sé si le pase a todos, es un tema que créeme que no lo he tocado con algunos compañeros, no lo he tocado. En mi persona, cuando yo termino de predicar, yo termino muy exhausto, muy cansado, porque no es hablar, es pensar, tirar la idea, hablar, ver y escuchar. Es decir, 4 de los 5 sentidos están ahí en una predicación. Estás viendo, estás escuchando, estás observando si tu mensaje, el mensaje que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón y en tus labios está llegando. Estás viendo si el público se está durmiendo, si está aburriéndose. Estás escuchando en algún momento alguna murmuración. Estás atento, pero aparte de ver y aparte de escuchar, estás pensando, ¿y ahora qué voy a hablar? ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y qué continúa? Quiero mantenerme en mi tema, no me quiero salir del tema. Piensa, dice el apóstol Santiago. Piensa. Dice, seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. Así que lo siguiente, ¿cuál sería? Y este es un problema en muchas personas. La impulsividad. Las personas que somos de la costa, que somos de tierra caliente, yo soy de tierra caliente, por eso hablo con tanta pasión, porque aparte soy un enamorado de Dios. Pero las personas que somos de tierra caliente, tenemos un problema, somos impulsivos. Lo primero que sentimos, lo primero que se nos viene a la mente, lo soltamos. No importa que después pidamos perdón. A mí nadie me pone el pie, a mí nadie me grita. Somos impulsivos. Cuando tú aprendes a escuchar y aprendes a ser lento en el hablar, pero no hablando lento, sino en lo que vas a ir diciendo, meditando tus palabras, porque hay hijos heridos, porque hay relaciones matrimoniales heridas, porque hemos hablado de más, porque nos ha ganado el enojo, nos hemos desbordado y no hemos meditado
en nuestras palabras. Hemos herido a personas, por eso tenemos que pensar. Hemos a veces pagado las consecuencias de nuestra impulsividad. Y no es exclusivo solo de tierra caliente. Hay personas que son impulsivas, que lo que sienten, valga mi expresión, mi palabra, lo vomitan. Y todavía se dicen, yo hablo con la verdad, le gusta a quien le guste, porque yo he aprendido y Cristo dice que la verdad nos hará libre. Momento, estás hablando de acuerdo a lo que para ti es importante. No estás hablando porque quieras construir o edificar. Estás hablando porque desde tu impulsividad te está resultando difícil guardar silencio. Tenemos que aprender a guardar silencio. Si no tengo nada bueno que decir del otro, de la otra, cierro mis labios. Dentro de la iglesia, dentro de las familias, dentro del matrimonio, piensa. No por mayor confianza tengo la libertad de poder decirle a aquella persona lo que a mí se me quiera venir en gana. No, hermano, piensa. Porque la impulsividad es un mal manejo de nuestras emociones. La impulsividad está referida a los desórdenes carnales. No viene del Espíritu Santo. No viene del Espíritu Santo. No viene. Viene de la carne. Viene del enojo. Viene de las cosas que vienes arrastrando desde la infancia. Y la impulsividad por hablar, por defenderte, por vivir a la defensiva o a la ofensiva, trae consecuencias. En el libro de las imitación a Cristo, imitando a Cristo, dice, pocos han lamentado haber mantenido silencio. Muchos han lamentado hablar tanto en el mal momento. Pocos lamentamos no haber guardado silencio. Pero ¿cómo lamentamos haber hablado de más? ¿Para qué lo dije? ¿Por qué no me puedo morder la lengua? ¿Por qué no me puedo callar? Porque en ti está faltando el dominio, que es uno de los dones del Espíritu Santo, de ti mismo, de tu persona. Respira. Respira por muy ofensivo de lo que te estén diciendo y aunque no sea verdad, tú respira. Hazte dueño, pide Espíritu Santo, clama, clama, clama Espíritu Santo, llámalo, para que Él venga, para que Él tome control y ponga orden dentro de ti. Tú tienes una ventaja delante del otro. El otro ya no está teniendo dominio de sí mismo y tú puedes empezar a tener dominio de ti. 3, se me está ganando el tiempo. Practica la regla de oro. En la Biblia latinoamericana, en esta traducción de la Iglesia de la Biblia, de la Vulgata, a mí me llama mucho la atención la Biblia latinoamericana. Hablando de este párrafo, así pone en el subtítulo, regla de oro. Regla de oro. No lo digo yo, lo dice la palabra. Regla de oro. Y ahí va. Está dentro de la fe católica cristiana. Es regla de oro en el budismo. Es regla de oro en el hinduismo. Es regla de oro en cualquier otra religión o secta. Son reglas de oro. Y son reglas de oro porque edifican a la persona. Dice, porque lo dice Jesús, no lo digo yo. Haz a los demás lo que quieras que los demás te hagan. Haz de hacer a los demás lo que quieres que los demás te hagan. ¿Quieres que te traten bien? Trátalos bien. ¿Quieres que sean amables contigo?
Sea amable tú. ¿Quieres que te hablen en un tono de voz adecuado? Empieza tú. Si alguien grita, te doy una técnica. Tú habla quedito. Vas a ver cómo esa persona se va bajando. Es una técnica. Jesús dice, haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan. Y lo podemos llevar al campo de la murmuración. Dile a los demás lo que quieres que ellos te digan a ti. ¿Quieres que te digan, oye, qué bien lo haces? Oye, qué excelente. Oye, muchas bendiciones. Oye, felicidades. Hazlo para que también a ti te llegue. Esto es como el boomerang. Siempre regresa a uno. Es ley de vida. Lo que siembras, cosechas. Regla de oro. 4, que es la más difícil de todas. Ciérrate la boca. Y me refiero a calla. Calla. Las mamás nos enseñan un axioma, un principio. Las mamás. Y no estoy hablando de las mamás cultas ni de la mamá preparada. No, las mamás nos dicen, si no tienes algo bueno que decir, entonces no lo digas. ¡Wow! Mamá no se sabe ni se ha dado cuenta de la gran enseñanza. Si no tengo nada bueno que decir, entonces no digo nada. Nada. No me importa que yo me esté enterando que aquella persona habla mal de mí. No me importa que yo me esté enterando que aquella persona habló mal de mí y ahora es el momento de descargar mi rabia. No. Calla. En ese momento preciso, calla, ofrécelo, pide, invoca Espíritu Santo. Porque es cuando más necesitamos de su presencia. Si te pones nervioso, si sientes que aquello está por hacerte explotar, es el 5º punto, donde tú estás, hermano querido, salte. O a veces uno está hable y te estás dando tú cuenta solito que estás hablando de más. Tu mismo ser te está diciendo, coño, estás hablando por nervios, estás hablando por llamar la atención. Calla y retírate de ahí. Salte, salte. ¿Y qué tengo que hacer? Retírate a tu habitación y te voy a dar una regla de oro mía. Ponte a rezar el Santo Rosario. Ponte a rezar el Santo Rosario. Y si después es necesario que regreses a esa plática, a ese lugar, regresarás con tranquilidad, sereno y en paz. 6. No vayas por la vida siendo como una carta pesimista, o como digo modernamente, como un WhatsApp de malas noticias. Ve por la vida, es el 6º punto, dando ánimo. Aprende a dar palabras de ánimo. Todos necesitamos este apoyo, ser reforzados, ser animados. Tenemos que ser como Bernabé. Bernabé fue uno de los últimos apóstoles. Y el nombre de Bernabé significa, fíjate, hermoso lo que significa Bernabé, hijo de la consolación. Te invito a formar parte del club de Bernabé. Ser hijo de la consolación. Animar es consolar, no decir pobrecito, no. Animar. Tampoco es evadir y decirle, ya va a pasar, no pasa nada. No. Animar es, vamos, trata de sacar lo mejor de ti. Vamos, descubre en tu interior qué te está pidiendo Dios en estos momentos. Eso es animar al otro. Y si la has, como dicen los muchachos, regado. En mis tiempos decíamos, si la has pifiado, si la has regado, si has metido la pata, aprende una palabra. Una palabra que debes de tener
muy presente en tu mente, en tu boca y en tu corazón. Pide perdón. Sí, perdón. Perdón. Hablaste mal de alguien y en ese momento llegó, o hablaste mal de alguien y estaba alguien ahí y lo defendió como debemos de hacer. Pide perdón. Y si tú mismo te cachas murmurando, chismorreando y te estás dando cuenta, pero no te detienes, en ese instante di perdón. Perdón, esto que estoy haciendo no es correcto. 8. Dice San Pablo, vuelvan su mente cada día más espiritual. Y la única manera de volver la mente más espiritual es leyendo, yendo a la fuente que es la palabra de Dios. Si mi mente está llena de pensamientos negativos, de pensamientos destructivos, si mi mente está llena de maldad, si mi mente está llena de desorden, ve a la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios y pídele a Dios con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, que haga tu mente más espiritual. Puede ser que cuando tú llegues con un vacío interior. Y poco a poco tenemos que ir autodescubriendo este valor real. ¿Cómo? Forjando un buen hábito. Algo que como papá yo les he enseñado a mis hijos es a repetir las cosas. Sí, hazlo otra vez y hazlo otra vez. Pero hazlo otra vez. Pero papá, hazlo otra vez. Hasta que un día me preguntaron, pero ¿por qué nos mandas a repetir las cosas? Porque las cosas que se hacen una y otra vez, primero, se vuelven una regla. Segundo, se vuelven parte de tu vida. Si algo que necesitamos es repetir y repetir aquello que no tenemos. Fíjate, un día leía yo que los japoneses no son tan inteligentes como los latinoamericanos. El hombre, la mujer latinoamericana es muy inteligente. El hombre latinoamericano, si tiene algo que inventar, es increíble la manera en cómo nosotros podemos hacer de algo que nos han dado algo que sea de provecho. Yo mismo lo veo en mi vida. ¿Cómo podemos aprovechar las cosas? El otro día aquí en casa se rompió una lámpara, ya la iban a tirar, le digo, un momento, no la tiren. En eso mi hijo saca una lata de, no sé si era de galletas o qué, le digo, un momento, ya tengo la base para hacer la nueva lámpara. Somos creativos. ¿Cuál es la diferencia entre el japonés y los latinoamericanos? Que nosotros nos cansamos a la primera. Que nosotros no vivimos el acto de repetir. El japonés desarma y desarma. Y si no lo logra armar, lo vuelve a desarmar hasta que le sale. No es que sean inteligentes. Tienen algo que nos falta a los latinoamericanos: la constancia. El romper con estos ciclos de murmuraciones, el romper con estos ciclos de chismorreo, nos hace falta la constancia. ¿Y cuál es la constancia? Pedir a Dios Espíritu Santo. No dejar que la murmuración socave, rompa nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros grupos. Tener pensamientos santos, sí, santos. Procura no pensar mal de nadie. Aunque lo estés viendo, justifícalo. Preferible pensar bien a pensar mal. Para que esto vaya, la santificación va transformando nuestra mente. 9. Recuerda, en este momento no podemos, pero recuerda siempre la Santa Comunión. Cristo nos da las fortalezas, nos da los talentos, nos da los medios de santificarnos cuando tú y yo comulgamos. No lo podemos hacer en este momento, recibir cuerpo y sangre de Cristo, pero espiritualmente lo hacemos. Lo hacemos. Y último, por favor, toma como modelo de silencio a María, a nuestra Madre Santísima. Dice la palabra de Dios que cuando Simeón y Ana le dijeron que una espada atravesaría su corazón,
María guardaba estas cosas, dice el Evangelio de San Lucas, en su corazón. Las meditaba. María lloró, le dolió la muerte de su hijo. Pues sí, esa era una humana como tú y como yo. Por supuesto. Pero María Santísima supo tener madurez en la fe. Lo que hoy nos está faltando a todos nosotros es tener madurez en la fe. Hemos dejado de ser maduros en la fe. Yo quiero invitarte en este momento, ahí donde tú estás, a que oremos, a que dejemos que sea Dios el que hoy toque nuestras vidas, a que dejemos que hoy sea Dios el que venga a nuestro corazón. Pídele hoy a Dios ahí donde tú estás, Señor Jesús, yo también he fallado. Yo también a lo largo de mi historia personal me quejo como tu pueblo y no veo tu grandeza. Me quejo porque me has quitado a mi papá, a mi mamá, porque me has quitado cosas materiales a un hermano. Me quejo, Señor, y murmuro contra los sacerdotes, porque no abren las iglesias y nos dan la Eucaristía. Murmuro. Señor Jesús, he herido con mis palabras. He lastimado con mis palabras lo que más amo. El corazón de mis hijos, el corazón de mi esposa. Espíritu Santo, me he dejado llevar por mi impulsividad. Se me ha olvidado pedirte, Espíritu Santo, este don de prudencia, de tolerancia. Oye, Espíritu Santo, ven a mi vida, toca mi mente, toca mi corazón, para que mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, el enojo, la ira, alcancen la paz de Cristo. Hoy necesito, Señor, llenarme de tu paz. Hoy necesito descubrir que yo no quiero ser un hombre, una mujer con este tipo de cáncer espiritual, con este tipo de cáncer de la murmuración, que ya ha hecho hasta metástasis, que a donde llego siempre hablo mal de alguien. Siempre tengo que decir algo malo de alguien. Perdón, dile. Perdón, Señor, porque no he sabido callar. Me cuesta callar, Señor. Me cuesta hacer silencio. A veces por envidia. A veces porque no soporto, dile, Señor, ver a otros que están bien y yo estoy mal. Y lo único que me queda es hablar, levantar falsos, injurias contra ellos. Perdón, Señor, porque a veces he hablado mal de tu iglesia, de tus sacerdotes, a los cuales tú has llamado, Jesús, a una gran misión. Jesús, enséñame. Enséñame, Jesús, a ver como gran modelo a imitar a María Santísima en el silencio, a callar cuando había que callar. Enséñame, Jesús, a recordar lo importante que es decir cosas buenas de los demás, a animarlos. Enséñame, Señor, a ir por la vida sabiendo que tú vienes a mi lado. Querido amigo, querido hermano, hermana,
Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero en Dios que este tema te dé luz para hacer cambios en tu vida. Y que ahí donde tú estás puedas darle gracias a Dios por todas las cosas hermosas que hay en tu vida. Y si vienen pensamientos negativos y tristes, recuerda lo que veíamos. Pide Espíritu Santo. Clama Espíritu Santo para que Él ponga orden en tu vida. Te espero mañana a las 7 de la noche aquí en Fidei Medios Tehuacán para que sigamos hablando de estos temas que nos ayuden a edificarnos como buenos cristianos, a edificarnos como personas y a hacer cambios en nuestra vida. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra. Puedes escucharnos en YouTube o puedes seguirme en mi página de Facebook. ¿Cuál es mi página de Facebook? Es Miguel Arcángel GB. Miguel Arcángel GB. Y quiero hacerte una invitación antes de despedirme. Ya estoy rayando. Quiero invitarte para que este miércoles en la página de músicos evangelizadores de la diócesis de Tabasco nos escuches. Y mira que lo digo en plural. Estaremos mi esposa y yo dando un tema, testimonio de un matrimonio con María. Lo que María ha significado en nuestro matrimonio y cómo María nos ha llevado a Cristo. Este miércoles, 8 de la noche, en Músicos Evangelizadores de la diócesis del estado de Tabasco. 8 de la noche, mañana te lo vuelvo a recordar. Y recuerda, mañana nos vemos y nos escuchamos aquí, 7 de la noche. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra. Que el Señor, que es amor, te guarde, te cuide y que María Santísima, nuestra Madre, te guarde en su regazo de madre. Y ahí donde estás, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, dile. Díselo. Vamos.